Si te pidiera que imaginaras el objeto que define el inicio de la civilización, probablemente pensarías en la máscara de oro de un rey, en la punta de lanza de un conquistador o en los ladrillos esmaltados de un palacio azul. Te equivocas. La verdadera historia de quiénes somos empieza aquí, en la basura. Este objeto feo, desechable y producido por millones se llama cuenco de borde biselado. Los arqueólogos lo encuentran en cada rincón de las ruinas de Uruk, la primera ciudad del mundo. No es arte. No es artesanía. Es el equivalente antiguo de un envase de poliestireno de comida rápida. Pero no contenía hamburguesas. Contenía tu libertad. En el episodio anterior, vimos cómo la agricultura rompió nuestros cuerpos. Si llegaste directo a este episodio, luego te recomiendo ver la parte 1, la trampa de la cosecha, para tener el cuadro completo. Nos hizo más bajos, más enfermos y nos llenó de caries. Fue una trampa biológica. Pero hoy nos enfrentamos a una pregunta mucho más oscura. Si la vida en el campo era tan dura, si nos mataba lentamente, ¿por qué no volvimos al bosque? ¿Por qué no abandonamos los campos y regresamos a la caza? La respuesta no es biológica. Es política. Alguien cerró la puerta. Nos han contado que la civilización fue un pacto de progreso. Nos juntamos para estar seguros. Pero la evidencia material sugiere algo muy distinto. Las primeras ciudades no se diseñaron solo para protegerte de los lobos. Se diseñaron para que no pudieras salir. Bienvenidos a Uruk. Bienvenidos a la jaula de grano. Antes de cruzar estos muros, una advertencia. Lo que vamos a ver hoy desafía la historia que aprendiste en la escuela. Vamos a usar la arqueología forense para desmontar el mito del contrato social. Si eres de los que prefiere la verdad incómoda a la leyenda dorada, este es tu canal. Suscríbete ahora y acompáñanos a desenterrar los cimientos del Estado. Porque la jaula que construyeron hace 5000 años todavía nos rodea. Para entender cómo nos atraparon, primero tenemos que mirar lo que comemos. Durante miles de años, los humanos comimos de todo: raíces, bayas, carne, pescado. Pero hace unos 5500 años, en el sur de Mesopotamia, la dieta se redujo drásticamente a dos cosas: trigo y cebada. ¿Por qué? ¿Son los cereales el alimento más nutritivo? No. ¿Son los más fáciles de cultivar? Definitivamente no. Requieren un trabajo brutal de arado y riego. Entonces, ¿por qué los elegimos? O mejor dicho, ¿por qué los eligió el Estado? El historiador y politólogo James C. Scott propuso una teoría fascinante: la legibilidad. Imagina que eres un recaudador de impuestos antiguo. Si tus súbditos cultivan patatas o yuca, tienes un problema. El alimento está enterrado. No sabes cuánto hay. Si intentas cobrar impuestos, el campesino puede esconder la cosecha por partes, comerse una parte en secreto o dejarla bajo tierra hasta que te vayas. Los tubérculos son cultivos resistentes al Estado.
Pero el grano es el sueño de un recaudador. Madura todo al mismo tiempo. No puedes esconderlo. Tienes que cosecharlo en una ventana de tiempo muy corta, o se pudre. Y lo más importante, una vez cortado, tienes que almacenarlo en un lugar seco y visible. El grano es divisible, pesable, transportable y confiscable. No hubo grandes estados antiguos basados en la yuca o el plátano. Todas las grandes civilizaciones tempranas, Egipto, China, Mesopotamia, son estados de grano. No porque el grano fuera mejor para el humano, sino porque era mejor para el recaudador. Esto nos lleva al corazón de la ciudad, el granero del templo. Olvida la idea de religión como fe espiritual. En Uruk, el templo de Leanna era, ante todo, una institución económica. Era el banco central. La gente traía su cosecha aquí, no por devoción, sino por obligación y necesidad de almacenamiento. Una vez que tu grano entraba en el silo del templo, dejaba de ser tuyo. Se convertía en excedente. Aquí nace la verdadera trampa. En el momento en que la población dejó de almacenar su propia comida en sus casas y pasó a depender del granero central, perdió su autonomía. El que tiene la llave del granero decide quién comía y quién no. Si te rebelas, no comes. Si huyes, no comes. El Estado se convirtió en el único proveedor de calorías. Y para gestionar esa inmensa cantidad de recursos, para saber exactamente cuánto debía cada persona y cuánto había en el banco, tuvieron que inventar una tecnología nueva. Una tecnología que hoy usamos para escribir poesía, pero que nació para algo mucho más frío. Nos gusta pensar que la escritura es el regalo de los dioses para preservar nuestra historia, nuestros mitos, nuestra alma. Imaginamos al primer escriba como un poeta inspirado. La realidad es decepcionante. El primer escriba no era un poeta. Era un auditor. Esta es la tablilla de Kushim. Data del periodo Uruk, hace unos 5000 años. Contiene el primer nombre propio de una persona registrado en la historia de la humanidad. ¿Quién era Kushim? ¿Un rey conquistador? ¿Un profeta? No. Kushim aparece al final de una lista de cantidades de cebada. Probablemente significa firmado por Kushim. El primer nombre de la historia pertenece a un contable. La arqueóloga Denise Sman de Besserat dedicó su vida a estudiar estos pequeños objetos geométricos antes de entender su conexión. Su conclusión es lapidaria. La escritura cuneiforme fue inventada para la contabilidad, no para la literatura. Durante siglos, antes de escribir la primera línea del poema de Gilgamesh, los escribas de Mesopotamia solo escribieron una cosa: deuda. Listas de grano. Listas de ganado. Listas de jarros de cerveza. Y lo más escalofriante, listas de personas. En estas listas de profesiones y registros administrativos, los seres humanos aparecen inventariados exactamente igual que las cabras. Vemos entradas que dicen 20 medidas de grano para 5 trabajadoras cautivas. O simplemente cabezas, 50.
La escritura permitió al Estado gestionar a personas que el rey nunca había visto. Convirtió a seres humanos complejos en unidades de producción. Es la violencia de la abstracción. Al convertirte en un símbolo en una tabla de arcilla, te deshumanizan. Eres un recurso. Eres literalmente mano de obra cautiva. Este fue el verdadero primer golpe de la civilización. No fue una guerra. Fue la creación de una base de datos. Una vez que tu nombre o tu número estaba en el archivo del templo, estabas atrapado. La deuda escrita en arcilla cocida es eterna. No se puede borrar. No se puede negar. ¿Pero por qué aceptamos esto? Porque miles de personas se sometieron a ser contadas y racionadas. Aquí es donde la historia se vuelve complicada. Porque la jaula tenía ventajas. Sería fácil pintar al Estado antiguo como un villano de caricatura, una máquina de explotación pura. Pero eso sería mentira. O al menos, solo la mitad de la verdad. Y aquí viene el giro incómodo. La jaula también tenía ventajas. Mesopotamia es un lugar brutal. Llueve muy poco. El sol quema la tierra hasta convertirla en piedra. Un agricultor solo o una pequeña aldea están a merced de una sequía o una crecida repentina del río. La muerte siempre está cerca. Aquí entra el argumento funcionalista, defendido por arqueólogos como Robert M.C.C. Adams. Para sobrevivir aquí, necesitas agua a gran escala. Necesitas canales que recorren kilómetros. Necesitas diques. Y no puedes construir eso con tu familia un fin de semana. Requiere miles de trabajadores coordinados. Requiere ingeniería. Requiere un Estado. La burocracia que te cobraba impuestos también era la que garantizaba que el agua llegara a tu campo. Dentro de la ciudad había comida segura. Había cerveza. Mucha cerveza, de hecho, era parte de la ración diaria. Había muros que te protegían de los bandidos y de las tribus nómadas. Había dioses poderosos. Para muchos, Uruk no era una prisión, era un refugio. Fue un trato, un pacto fáustico implícito. Entrégame tu libertad, tu trabajo y tu excedente, y yo te daré seguridad hídrica y protección física. Fue lo que podríamos llamar una jaula dorada. Al principio la puerta estaba abierta. La gente entraba buscando sobrevivir. Pero las ciudades antiguas tenían un problema grave. Eran trampas mortales. El hacinamiento de humanos y animales provocaba epidemias constantes. La gente moría joven. Las ciudades necesitaban un flujo constante de carne fresca para no despoblarse. Y cuando la atracción voluntaria dejó de ser suficiente, el Estado tuvo que asegurarse de que nadie pudiera irse. La epopeya de Gilgamesh presume de los muros de Uruk. Mira sus murallas, que son como el bronce. Siempre hemos asumido que las murallas eran para defensa, para que los enemigos no entraran. Pero el profesor James C. Scott sugiere una inversión de perspectiva escalofriante.
¿Y si los muros servían también, o principalmente, para que los contribuyentes no salieran? En un mundo despoblado, la tierra no vale nada. Lo que vale es la gente. El recurso escaso era la mano de obra. Si un rey perdía a sus campesinos, su reino colapsaba. El muro convertía a la población en una masa cautiva. Hacía física y geográficamente difícil la huida. Y cuando el muro no era suficiente, el Estado usaba la fuerza. La evidencia sugiere que muchas de las primeras guerras documentadas no eran por territorio, sino guerras de captura. Redadas para traer prisioneros y repoblar la granja humana. Esto cambia radicalmente nuestra visión del colapso. Cuando los arqueólogos dicen que una civilización colapsó, imaginamos un apocalipsis. Mad Max. Muerte y destrucción. Pero Norman Joffe y otros expertos señalan que, para el campesino común, el colapso del Estado a menudo era una buena noticia. Significaba el fin de los impuestos, el fin de la corvea, el fin de la guerra. La gente no desaparecía. Simplemente se dispersaba. Volvían a ser pastores, volvían a aldeas pequeñas. Se asilvestraban de nuevo. Para el Estado fue una tragedia. Para la gente fue un día de libertad. La historia la escriben los que se quedan dentro de los muros, los que saben escribir. Por eso llamaron a esos periodos edades oscuras. Porque se apagó la luz del control estatal. Pero quizás para la humanidad fueron edades de luz. El problema es que la trampa de la cosecha es paciente. Y eventualmente volvimos a entrar. Podrías pensar que esto es historia antigua, que ya no tiene nada que ver contigo. Pero mira a tu alrededor. La jaula de grano no desapareció. Se globalizó. Hoy, la legibilidad es total. Ya no necesitamos muros de adobe porque tenemos fronteras digitales, pasaportes, números de seguridad social y cuentas bancarias. El Estado moderno ha perfeccionado el sueño de Uruk, saber dónde estás, qué tienes y cuánto debes en tiempo real. Hemos sido domesticados tan completamente que ya ni siquiera necesitamos la coerción física constante. Llevamos el muro dentro de la cabeza. Aceptamos el trato. Seguridad a cambio de autonomía. Es el mismo pacto de Uruk, pero a escala planetaria. Y la diferencia es que hoy ya no hay zonas de no estado. No hay un bosque al que huir. Todo el mapa ha sido reclamado. Y aquí surge la pregunta que quiero dejarte hoy. Si la civilización comenzó como un mecanismo de control y extracción, si somos los descendientes de los que se quedaron en la jaula, ¿es posible rediseñar la jaula? Podemos tener la cooperación y la seguridad de Uruk sin la opresión de Uruk. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el precio que pagamos por la civilización ha valido la pena? Te leo. La agricultura cambió nuestro cuerpo en el episodio 1. El Estado capturó nuestra libertad en este episodio 2.
Somos la especie autodomesticada. Pero hay una chispa que queda. Ese instinto que sientes cuando miras un paisaje salvaje, esa incomodidad ante la burocracia absurda, ese deseo de desconectar. Quizás es el recuerdo genético de los tiempos antes del muro. Este cuenco roto es un testigo. Nos dice que la desigualdad, la pobreza sistémica y el control estatal no son naturales. No siempre estuvieron aquí. Se inventaron. Son tecnologías, igual que la rueda o el arado. Y si fueron inventadas, significa que no son leyes inmutables del universo. Conocer la trampa no te saca de ella automáticamente, pero te permite ver los barrotes. La historia de Uruk es una advertencia y un espejo. Nos recuerda que el progreso nunca es gratis y que la libertad es lo primero que se sacrifica en el altar de la seguridad. Somos ecos del pasado. Y nuestra misión es recordar lo que el Estado quiso que olvidáramos. Si este viaje por el origen oscuro del Estado te ha hecho ver el mundo de otra forma, no olvides suscribirte y activar la campana. En la descripción te dejo las fuentes académicas: Scott, Nissen, Schmand, Besserat, para que verifiques cada dato por ti mismo. Soy Nex, y esto fue La Jaula de Grano. Hasta la próxima.